Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Eh, Tal vez algunos no me conocen. Yo me llamo Pablo Cuartas. Mi rol en Pragma es el de investigador en comportamientos sociales. Y hoy vamos a empezar un ciclo de conversatorios enmarcados en Pragma Universe. Yo preparé 10 sesiones. Hoy es la primera. No hemos establecido todavía una regularidad ni cada cuánto van, por lo menos las mías, pero la idea es que van a estar muy informados cada vez que haya un conversatorio de Pragma Universe que eventualmente será el mío, porque hay otras actividades también, como pudieron ver hace 15 días, con un tema completamente distinto, entre otras cosas, porque era el universo. Hoy vamos a hablar de cosas puramente terrenales, inmediatas, cercanas, familiares para todos. Entonces, me gustaría como que tuvieran en cuenta eso, que de pronto van a quedar cosas en punta, cosas no del todo desarrolladas, pero tenemos 9 para desarrollar los temas que queden un poco en el aire, o por lo menos que queden enunciados y que no alcancemos a desarrollar hoy. La idea, y por eso hablo de conversatorio, es que unas generales y que al final tratemos de establecer un diálogo. Me parece que la sociología, las ciencias sociales en general, pues hablan de cosas que son familiares para todos. Yo pues estudio cosas que son familiares para todos y que la gente normalmente no estudia, pero no porque sea un tema extraño para, para la gente, porque pues finalmente todos vivimos en una sociedad determinada, en una cultura determinada. Entonces sí me parece muy importante como que yo no sea, como que yo sea más bien quien propone unos temas para discutir, no quien enseña algo del todo nuevo, porque como vamos a ver, pues finalmente son temas con los cuales todos estamos en contacto, a veces de manera inconsciente, ¿sí? No son temas, digamos, desconocidos del todo. La sesión de hoy tiene un propósito y es ver cómo las marcas han llenado un vacío. Yo quiero mostrarles de qué estaba lleno ese vacío antes, en una época que es la modernidad, y cómo las marcas, vamos a tratar de entender por qué eso que llenaba ese vacío ya no está, de qué estaba lleno y cómo las marcas suplen ese espacio que quedó vacío. Es decir, la identidad estaba soportada en unos pilares que hoy se están tambaleando. La identidad de cada uno estaba hasta hace un siglo como soportada en unas columnas que están temblando, si no es que se derrumbaron ya. Y lo que vamos a ver es cómo las marcas aparecen, y más que las marcas del consumo en general, cómo las marcas y otras formas de consumo y otros actores de la sociedad de consumo aparecen como para suplir ese vacío. Voy a empezar con una reflexión, digamos, personal y también que le da tono a este conversatorio, y es una pregunta para mí y como para que esté muy claro qué se puede esperar de esta visión mía, que es la visión de un sociólogo. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve un sociólogo? Pregunta que me he hecho muchas veces y que hoy quiero hacerme en público. Se me ocurrieron muchas respuestas, seleccioné estas 4. La primera tiene que ver con lo que les decía antes. Todos estamos tan metidos en la vida cotidiana que ya nadie reflexiona, pues que pocas veces nos damos como la oportunidad de reflexionar sobre la vida cotidiana. Es un poco como cuando uno está en un museo o cuando quiere ver un edificio y si se acerca demasiado no ve nada. Hay que dar 2 pasos, a veces cruzar la calle para ver el edificio completo. Y un poco lo que hace la sociología es eso, dar 2, 3 o los pasos que sea necesario para poder ver como el contexto y para poder ver el edificio en su conjunto, tratando de no dejar escapar ningún detalle. Un sociólogo sirve para eso, para ayudarnos a tomar distancia de lo que vivimos de manera
cotidiana. Lo segundo es que, y esto puede sonar como rara esta frase de neutralidad axiológica, muy técnica, pero es un principio muy simple de la sociología y del resto de las ciencias sociales, y es no decide si lo que está describiendo es bueno o malo, porque desde su nacimiento las ciencias sociales se separaron del pensamiento teológico y religioso, y lo que tratan es simplemente de comprender los fenómenos que están describiendo. Entonces, lo que yo diga, por ejemplo, sobre la sociedad del consumo, no es porque a mí me choque, porque yo la condene, porque me parece malo, no, es simplemente con el ánimo de hacer una descripción lo más precisa posible, sin que haya detrás un juicio de valor o moral, ¿cierto? A las ciencias sociales no les compete establecer si lo que describen está bien o mal, simplemente el propósito es hacer la mejor descripción posible, proponer el mejor diagnóstico posible y eventualmente también, en algunos casos, ofrecer salidas, ofrecer posibles soluciones cuando se trata de un problema que se está describiendo. El conocimiento al que se acerca la sociología y en general las ciencias sociales es de carácter intuitivo. Es decir que finalmente también eso hace eco de lo que decía antes. Finalmente las intuiciones que todos tenemos sobre determinados temas son válidas. De la misma manera que un sociólogo no dice si las cosas están buenas o malas, tampoco dice si lo que cree la gente es falso o es verdadero. Las creencias todas, los prejuicios, los imaginarios, las ideas que circulan, son válidas por el solo hecho de existir y de circular. Entonces, lo que hace más bien el sociólogo es también, a partir del sentido común, a partir de las creencias, ideas que circulan, ofrecer un punto de vista lo más completo posible. Y por último, y este es tal vez el más importante para hoy, un sociólogo sirve para identificar lo que yo llamo como la personalidad histórica de una época. Época viene del griego epoqué, que quiere decir paréntesis. Una época es lo que hay entre dos paréntesis, como un periodo. Por eso las épocas no empiezan en un año determinado. El siglo XX, pues digamos que cronológicamente va de 1900 al 2000, pero lo más importante es los acontecimientos que abren y cierran el paréntesis, que son los que inician algo nuevo y que se también. De la misma manera que uno puede identificar a alguien y distinguirlo de otra persona por sus rasgos de personalidad, también las épocas uno podría decir que tienen sus propios rasgos. Mi interés hoy es mostrar que la época contemporánea tiene unos rasgos muy distintos a la época moderna, que es la inmediatamente anterior, por un lado, y por el otro, que las marcas y en general la sociedad de consumo y el mercado juegan un papel fundamental, son uno de los rasgos de personalidad de esa época más fuertes. Entonces voy a empezar estableciendo una comparación entre dos edificios. Vuelvo a esa analogía. Vamos a cruzar la calle, ver dos edificios, ver qué queda de uno, que es el edificio de la modernidad. Ustedes me ayudarán a decidir si ese edificio sigue en pie y ver qué hay en el otro y cómo es el otro. Y vamos a ver que en el otro hay un piso o varios en los que las marcas juegan un papel muy importante. Bueno, la mejor manera, por ejemplo, de decidir qué es la modernidad sería comparar con las sociedades tradicionales. Eso nos llevaría mucho tiempo, no lo vamos a hacer hoy. En lo que me voy a concentrar es en estas dos partes, en la segunda y en la tercera. Y pongo posmodernidad entre signos de interrogación porque la palabra es problemática, hay muchos debates, no hemos establecido todavía un consenso sobre si es la palabra más adecuada,
otros prefieren decir mejor modernidad tardía o segunda modernidad, en fin. Entonces, para no entrar en ese debate, a veces un poco estéril, voy a hablar más bien de modernidad y sociedades actuales o modernidad y época contemporánea. Entonces voy a establecer una comparación entre esas dos épocas, entre la época de la modernidad, que es muy larga, ya vamos a ver, y la época contemporánea. Y ver, pues todo esto con el ánimo de ver cómo todo lo que se gestó en la época de la modernidad, que ocupa, vamos a ver, más o menos 4 siglos, está hoy como tambaleándose. El edificio está siendo sacudido por una serie de temblores y las marcas, les adelanto algo, son como lugares de los que se agarra un poco la gente para no sacudirse tanto en ese movimiento, pues. Entonces, modernidad y época contemporánea, vamos a descartar esta comparación que, como les digo, pues nos llevaría mucho tiempo y vamos a hacer como un acercamiento a lo que diferencia la modernidad de la época contemporánea. Lo primero entonces es, bueno, ubicarnos históricamente, cuándo empieza y cuándo podríamos situar el final, el principio del final de la modernidad. Como es una época tan larga, lo conveniente es dividirla en sí misma. Entonces la modernidad puede ser dividida en 3 momentos, en 3 grandes momentos. El primero del siglo XVI al XVIII, en ese siglo pasaron muchas cosas que fueron también en su momento grandes terremotos que terminaron derribando este otro edificio de la tradición. Les menciono algunos: el descubrimiento de América. Es como si hoy, para volver al mitad anterior, es como si se encontrara vida en Marte. Eso significó en el 1492 la llegada de los españoles a América, el descubrimiento de vida en un lugar en el que no se contaba con nada, y eso removió pues todo el sistema de creencias, todo el sistema cultural que había durado intacto 10 siglos, los 10 siglos de la Edad Media. También el siglo XVI es el siglo del Renacimiento, es el siglo en el que justamente al salir de esos 10 siglos de primado de lo religioso, se pone por encima la razón. Es decir, lo importante es la razón por encima del dogma religioso. Para volver también, Esteban puso ese ejemplo, me parece, Laplace, cuando le presenta al rey un mapa, el rey le pregunta ¿y dónde está Dios? Y Laplace le contesta: yo no necesito esa hipótesis. Pues para un científico ya del Renacimiento, Dios no es una hipótesis necesaria, porque lo que prima, insisto, es la razón. Entonces la modernidad va a ser una época racionalista por excelencia. Este lapso está, y usted recuerda la historia del colegio y demás, la Ilustración, el siglo de las luces, justamente el esfuerzo por meter en una enciclopedia, para hacerle contrapeso al dogma cristiano, todo el saber humano, todo lo que se sabía hasta ese momento del hombre, de la naturaleza, de la economía, etc. Luego, al final del siglo XVIII, empieza ya de las épocas, no es tanto la fecha, sino el acontecimiento. Entonces acá empieza lo que conocemos como el largo siglo XIX, que va de la Revolución Francesa, 1789, a 1914, a la Primera Guerra Mundial. Ese lapso es fundamental, porque la Revolución Francesa es los derechos humanos, la abolición del antiguo régimen, es decir, la abolición de las monarquías absolutas, la idea de que el advenimiento de la democracia, de la economía liberal. Es decir, muchas de las estructuras del mundo que conocemos fueron gestadas en ese periodo, en el anterior también, pero digamos que las instituciones, y eso lo vamos a ver más adelante, que conocemos y en las que nacimos y en las que nos criamos, se gestaron en ese largo siglo XIX.
es ni más ni menos que la época de la industrialización, de la revolución industriales, que cambiaron completamente el mundo también, porque dieron acceso a nuevas posibilidades imposibles tecnológicamente antes. Es el lapso también en el que aparecen los partidos políticos con la democracia, precisamente. Es decir, fíjense ustedes bueno, de eso vamos a hablar hoy, también qué queda en pie de esas instituciones, pero en todo caso hay que reconocerlas para saber vigentes y si siguen dándonos identidad como hasta hace un siglo. Y luego, siglo XX, y pongo entre paréntesis un signo de interrogación, porque no sabemos muy bien o no hay un consenso sobre hasta dónde en el siglo XX podemos seguir hablando de modernidad. Lo cierto es que en el siglo XX sí hay unas transformaciones, unas rupturas con respecto a ese mundo anterior que venía gestándose desde el siglo XVI, y eso nos va a dejar un poco en el vacío del que les hablaba antes, porque esas instituciones ya no van a ser tan funcionales. Pensemos, por ejemplo, bueno, esta es la comparación entonces que les propongo. Y estas son las instituciones surgidas de la modernidad. Piensen en sus abuelos y piensen en los abuelos de sus abuelos. Y muy seguramente reconocerán, ahora que hablábamos de los rasgos de las personas, pero también de las épocas, que para esas personas estas instituciones eran fundamentales, eran la base de la sociedad. Primero, el Estado. La modernidad es la época de los nacionalismos, es decir, de ese sentimiento. Eso es nuevo en la historia, o sea, eso no siempre ha existido. Eso se puede situar y uno lo puede situar fácilmente en la historia de la modernidad. O sea, el hecho de uno sentir que pertenece a una comunidad que se llama la nación colombiana, por ejemplo. Es una invención en Colombia del siglo XIX, en otras partes un poco anterior. Es un imaginario colectivo, pero que tiene un origen y no es natural. La sociología también nos enseña cómo a desnaturalizar lo que parece que siempre ha estado ahí. Cuando les hablaba de tomar distancia, un poco lo que pasa con algunos objetos de la casa, que de tanto estar ahí uno ya no se fija en ellos. Eso, la sociología ayuda a olvidarse de las cosas. Entonces, el Estado democrático es una institución surgida a lo largo de esos siglos, que empieza con un hecho dramático, que es la decapitada de los reyes de Francia en la Plaza de la Concordia, que es un gesto revolucionario, sangriento, pero muy radical, para cortar literalmente con una época y empezar una época nueva. Una época que será ya entonces la de la democracia, la del Estado democrático, es decir, el Estado donde la soberanía reside en el pueblo, que es el principio fundamental, ¿no?, de la democracia. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos empieza así, y el famoso sermón del juego de pelota, que fue un lugar que se tomaron los revolucionarios en París para hacer una declaración. Pues ya no es el rey, ya no es el monarca, es el pueblo el que tiene en sus manos sobre las instituciones políticas. Con los casos de corrupción, con el descrédito por el que pasan hoy en día las instituciones democráticas, es muy difícil, digamos, sostener que un individuo se siente identificado, es decir, que para su identidad es muy importante el lugar que ocupa el Estado. Uno lo que percibe más bien es que el Estado es una especie de obstáculo que hay que evitar, ¿no? Piensen ustedes, si quieren ponerle cifras al asunto, los niveles de abstención, no solo en Colombia, es un fenómeno mundial, porque es tal el descrédito de las instituciones democráticas, porque se ve tanto el fracaso en la resolución de ciertos problemas, la desigualdad, por ejemplo, que no hay ya esa identificación.
Hablo de identidad también porque las instituciones lograban eso, que los individuos se identificaran con ellas y que la gente diera, por ejemplo, por los partidos políticos, que es la que sigue, su vida en Colombia en los años 40, en la época de la violencia. Hoy, ¿quién daría la vida por un partido político teniendo el contexto que tenemos de desencanto, de desazón, de desconfianza que producen los partidos políticos? Entonces, lo que para un abuelo de nosotros, en lo que pudo jugarse la camisa azul o roja, hoy sería muy difícil pensar que esos partidos generan la misma convicción, la misma identificación y el mismo ánimo en los ciudadanos. La familia. También en la Revolución Francesa se pensó que la familia era el núcleo de la sociedad, de ahí viene. Pero era una familia pues tradicional, era ante todo una familia heterosexual, era que no admitía otros modelos y que era un molde demasiado rígido. Hoy lo que vemos es una recomposición total de ese modelo de familia. Pues hoy hay familias de muchísimas maneras y todos pues tenemos a la mano ejemplos. Ya no es esa familia que se había imaginado, sino que ya admite muchas otras configuraciones. Ya uno no podría decir que su identidad depende de su familia, porque o por lo menos de ese modelo de familia. Incluso el no tener, pues el no conformar mejor una familia, pues es un modelo completamente y al que se acude permanentemente hoy. La familia típica, la familia modelo, la familia molde, digamos que uno podría aceptar hoy en día. Hay sociedades, por ejemplo, donde el matrimonio ya es un contrato a término definido. Y si en Alemania, y si la cosa funciona, se renueva. Se va renovando cada 5 años. Hay un libro, si ustedes... Sí, es renovación automática, pero en todo caso la pregunta aparece cada tanto, ¿no? Eso entre otras cosas, pues es bonito porque lo aprendí en un libro que escribieron 2 sociólogos que son pareja, Ulrich Beck y Elisabeth Beck, y que hablan de esas, se llama El normal caos del amor, el libro, El normal caos del amor, y hace como un panorama de estas recomposiciones de la familia, de las relaciones de pareja, de las formas de el amor, el matrimonio por amor y el sentimiento amoroso, y en fin, sí hay muchas cosas que son también inventadas de la modernidad. Es cierto, en la Edad Media también había expresiones amorosas, los trovadores y demás, pero sí, sí. Exacto, sí, eso sí es cierto. El trabajo, un tema sensible también. El trabajo en el relato, ¿qué es finalmente la identidad? Es un relato que uno construye pegado o es como un collage de varias cosas, entre ellas estas, sus convicciones políticas, su pertenencia a un Estado, entonces digamos colombiano, liberal, si ustedes quieren, de tal familia, de los no sé qué de dónde, esa pregunta, ¿no? Exacto, al lugar. Y el trabajo era muy importante, la profesión que uno tenía era también una fuente de identidad. Y había, por supuesto, unos trabajos para unos y unos trabajos para otros. Había unos trabajos que por tradición también se heredaban. ¿Cuántas familias hay, no sé, ingenieros, etcétera, etcétera, que de padre a hijo se va transmitiendo?
El trabajo era un relato, además, no lo dije, pero todo esto en la modernidad, vamos a ponerle por analogía la palabra sólido, eran como instituciones muy sólidas, muy firmes, ¿no? Y que soportaban, como les digo, la identidad de cada uno. Trabajar en tal o cual cosa de manera o en tal o cual empresa, lo que era, por ejemplo, para un trabajador trabajar en Ford a principios del siglo XX era fundamental, ¿cierto? Además que Ford se inventó esa fórmula de que que sus trabajadores fueran sus primeros consumidores, o sea, esa identificación fuerte con la marca. Sería también muy difícil pensar que la identidad en esta época de movilidad, de a veces precariedad contractual en el mundo laboral, es una certeza y es una institución y es una fuente sólida y confiable de identidad. La identidad laboral de una persona de hoy tiene más incertidumbres que garantías y tiene más movimientos que estabilidad. Electrocardiograma así lineal, sino en sí. Y esa inseguridad produce lo que un sociólogo también llamó, Richard Sennett, llamó la corrosión del carácter, que es una visión crítica, un poco pesimista del asunto. Bien, a eso habría que confrontarle la otra. Mucha gente, por voluntad propia, decide que su biografía laboral, que su identidad laboral va a ser así, cambiante, móvil, líquida, no sólida, no anquilosada en una sola empresa o en una sola profesión o en un solo país ni siquiera, sino que se impone más bien una apertura al cambio, a la fluidez y a pues, a las nuevas experiencias y demás, ¿cierto? La gente hoy siente que al cabo de 2 años o 3 años en una empresa ya es momento como de irse. Y ese es un fenómeno también propio de nuestro tiempo. Es un fenómeno no muy común en la modernidad, o la modernidad por lo menos le apostó a otro modelo, le apostó a una identificación entre el trabajador y su trabajo, entre el trabajador o entre el empleado y su empresa, a una identificación fuerte. Hoy es difícil, pues, como digo, imaginar que esa identificación fuerte está intacta. La clase social, muy importante también, que era un poco el colofón de todo lo demás. Si uno nació en tal país, es de tal partido, su familia está conformada y tiene tales y tales costumbres, trabaja en tal cosa, entonces ocupa determinada clase social. Y al revés, el hecho de pertenecer a una clase social determina sus preferencias políticas, los trabajos a los que aspira, sus gustos, sus maneras de vestirse y demás. Era un molde también demasiado rígido y lo que se ve es más bien una movilidad entre clases sociales que no rivalizan entre sí, ¿no? Que era la tesis marxista, la famosa lucha de clases, sino más bien clases sociales que se imitan o que se emulan. Hay más bien una emulación entre clases más que una rivalidad propiamente dicha. Entonces la clase social tampoco es ya, a mi modo de ver, no sé ustedes qué piensan, una base sólida de la identidad de los individuos hoy en día. Y por último, los roles de género. Incluso la Revolución Francesa, fíjense bien, incluso un movimiento revolucionario que en muchísimas cosas cambió el orden social, lo puso patas arriba, revertió un montón de cosas. Pensó que lo mejor era que las mujeres se dedicaran al ámbito doméstico y que los hombres se dedicaran al ámbito público. O sea, incluso la Revolución Francesa fue bastante conservadora en la concepción de los roles de género, en la famosa también división del trabajo. Había unos trabajos para unos géneros y otros trabajos para otros. Hoy también
es muy difícil, digamos, sostener esa idea, o por lo menos está en vías de transformación acelerada, esa concepción del mundo binaria, en la que unos trabajos son exclusivos para un género y otros para otro. Incluso, yo iría más allá, el cuerpo mismo ya no es un destino. ¿Alguien vio la película The Danish Girl? Que es comienzo del siglo XX, y es un pero porque no, la tecnología, digamos, no, es decir, nació muy temprano para las posibilidades tecnológicas. Es un pintor que quiere cambiar de sexo y por el momento de la medicina, esa operación de cambio de sexo resultaba fatal. Pero eso anuncia algo que hoy en día es cada vez más corriente, y es que habiendo ya la posibilidad tecnológica, se realiza con mucha más frecuencia un cambio efectivo, ya no solo en los roles, sino en el cuerpo mismo. Entonces, ni siquiera el cuerpo es ya, digamos, una estructura rígida y vivida como un destino, sino que también el cuerpo puede ser cambiado y puede ser modificado siguiendo el deseo y las inclinaciones de cada cual. Entonces, estas instituciones son, digamos, como los pisos de ese edificio de la modernidad que se construyó a lo largo de esos 4 siglos, del 16 al 20, y uno puede ver que en cada uno de esos pisos pues ya hay algo que no funciona bien y que el edificio pues no se sostiene como se sostenía. Pero además de instituciones, las épocas, la personalidad histórica de las épocas está hecha de ideales. Y los ideales de la modernidad son, entre otros, estos 4. El ideal del productivismo, por supuesto, habiendo hecho una revolución industrial, pues produzcamos a lo que dé. Produzcamos no importa cómo, no importa qué, pero produzcamos ya que los medios de producción están afinados para producir mucho más con respecto. Si ustedes miran esas líneas de tiempo que hacen, no sé, del Paleolítico al siglo XIII, hay 4 o 5 eventos. Y desde ahí, o sea, del siglo XVI al XX, cada siglo tiene 3 o 4 avances que cambian por completo el panorama cultural de la humanidad. Entonces, el productivismo, habiendo inventado la electricidad, por ejemplo, habiendo inventado el transporte a vapor, que en su momento cambió también porque permitió exportaciones mucho más rápidas y demás, el gran ideal fue producir, el productivismo. ¿Cuál es la perspectiva contemporánea sobre el productivismo? ¿O cuál es mejor la queja que se le plantea hoy a ese gran ideal de la productividad ciega y a toda costa? Exactamente. El cambio climático tiene fundamental un modelo productivo que terminó por secar muchos recursos naturales. Es decir, el costo cultural, el costo humano, en el fondo, de ese ideal del productivismo fue un agotamiento que, según los expertos, pone en riesgo ya no la existencia de una clase, ya no la existencia de la vida humana en el planeta. O sea, es un problema que por primera vez concierne a la humanidad. A la humanidad. Pedro. Pero igual, desde el punto de vista del productivismo, ahorita veíamos el tema de clases sociales, si bien no sé si es lo mismo de clases sociales, desde el punto de vista de productividad y hablando de alimentar a la humanidad, por ejemplo, no es lo mismo la productividad de un granjero
en Kansas, en Estados Unidos, que produce 200 toneladas de grano por hectárea al año, a la productividad de un granjero en Níger, en Somalia, donde escasamente llega a producir si acaso media tonelada, claro. o sea que la brecha sigue siendo mucho mayor. O sea, no sé si claro. es clase o no, pero sí sigue pues a la diferencia entre desarrollados o norte y sur alrededor del productivismo pues, es mucho más ostensible. Sin duda alguna. Y la brecha es, claro, uno habla de revolución industrial, pero tendría que hacer la anotación de pie de página, es que eso no fue igual para todos. ¿Sí? Es decir, hay niveles de entrada en las revoluciones industriales, incluso sociales. O sea, la revolución industrial no llegó con la misma fuerza y con el mismo impacto y no produjo los mismos adelantos en todas partes, sin duda alguna. Entonces ahí la brecha sería tecnológica, o sea, no hay los medios. Una de las barreras grandes, por ejemplo, cuando se va a firmar un tratado de libre comercio, es ese. ¿Cuáles son las condiciones allá y cuáles son las condiciones acá? Porque si no la competencia, pues si no el intercambio es desigual, ¿cierto? Porque no hay, mientras que ese campesino de Kansas, cuando hay una mala cosecha, el Estado le paga el equivalente o el 70%, en un país como el nuestro, pues no, porque tampoco el Estado se logró consolidar tanto como en otras latitudes. Entonces, el progreso es desigual, y ya vamos a hablar que es otro de los grandes mitos, pues no porque sea mentira, sino como de los grandes ideales de la modernidad. Entonces, el progreso es desigual y el progreso no trae las mismas ventajas para unos y para otros. Eso sin duda, y no trae las mismas posibilidades tecnológicas para unos y para otros. La racionalización. La modernidad le apostó mucho a la razón, le apostó mucho al individuo racional, a las elecciones racionales, a esa facultad racional humana que había sido la gran bandera de la Ilustración, de la época del siglo de las luces y demás, de la que hablábamos antes. Hoy uno ve que las decisiones, entre otras las económicas, y eso tiene mucho que ver con el ámbito pues, empresarial, son todo menos racionales. El Premio Nobel de Economía del 2017 fue dado a un economista que se dedicó a mostrar el papel de las emociones en la publicidad, que también es un tema. Acá esta mañana me mandaron, por ejemplo, la publicidad de TIC para Argentina en el Mundial. Una cosa eso no apela a la razón de nadie, apela a los sentimientos, a la emoción. Entonces, más que la racionalización, si en el primer caso al productivismo la época contemporánea le opone la conciencia climática, el ecologismo, a la racionalización, esta época parece oponerle más bien las emociones, un ambiente emocional, un ambiente donde muchas instituciones sociales, entre ellas el mercado, le apuestan más a las emociones que a las razones. Estos dos últimos son como vecinos. El progreso es también como una idea que se proyecta sobre el futuro. Y esta época parece más bien apostarle al presente. Las dificultades que yo conozco por encima de cierta marca, de cierta empresa de pensiones para captar jóvenes. Eso se explica por una razón sencilla, y es que para tener conciencia de la importancia de las pensiones, pues hay que vivir en una sociedad que valora, que tiene como ideal el futuro, que no es el caso precisamente. Entonces hay un reto ahí para, en una sociedad que lo que glorifica es el presente, se puedan captar de todas maneras, o se pueda volver a poner de moda el ideal del futuro, que sería lo que motivaría a una persona de hoy. Digamos, estas instituciones eran fuentes de identidad.
Era lo que soportaba a un individuo, la identidad de un individuo. Los ideales son las maneras como las épocas tratan de resolver un problema que tiene siempre y que siempre tendrá la humanidad, que es el problema de la incertidumbre, que realmente no sabemos con certeza total qué está después, qué está... Claro, es estos ideales, para la incertidumbre, vamos a apostarle a un modelo productivista, vamos a apostarle a la razón para disminuir el margen de incertidumbre, vamos a apostarle a lo que un autor llamó la religión del progreso, y vamos a apostarle a ponernos metas futuras. Entonces, claro, una época que cambió esos ideales por otros y que en lugar del futuro le apuesta más al presente, plantea retos como ese. Es decir, qué hacer en un caso donde, digamos, en este caso, que una empresa tiene sus apuestas en algo que tiene que ver con el futuro, cómo reconvertir eso en un contexto social cuyo valor ya temporal, en todo caso, ya no es tanto el futuro, sino el presente. Por ejemplo. Bien, y la última, finalmente, las marcas. ¿Es la última o penúltima? Última. Bien, en los años 60 apareció la idea de la sociedad de consumo. Y en la, digamos, en la bibliografía también de sociedad de consumidores, la diferencia es simple. Se suponía que la sociedad de consumo uniformizaba, que la sociedad de consumo masificaba a los individuos y que cada uno perdía su individualidad. Era también la época de la producción en masa y por consiguiente del consumo en masa y la estandarización de los productos y demás. Ahora, ustedes lo ven, pues incluso lo vemos acá, se dirigen a uno de manera personalizada, porque ya lo que importa, o sea, de lo que se trata es de hablarle al individuo y no a una masa abstracta de individuos, ¿cierto? O sea, la personalización también responde, digamos, a una estrategia nueva en la que las marcas quieren dirigirse específicamente a personas, incluso pues con el nombre propio. Hay pues algunos autores hablan de unas formas blandas de sujeción. Las sociedades, eso lo vamos a ver más adelante, hay un conversatorio previsto sobre el capitalismo de producción y el capitalismo de consumo. Por ahora, digamos que en la sociedad moderna, en la sociedad donde lo importante era la producción, había unas formas de sujeción obligatorias, es decir, el poder obligaba a la gente, por ejemplo, a trabajar y había un control muy estricto en las fábricas tradicionales sobre los horarios de trabajo, sobre la productividad de cada empleado y demás. Hoy, en la sociedad de consumo, digamos que no se trata de obligar a la gente a consumir, sino seducir, de convencer, es decir, las estrategias son otras. Ya no es la sujeción violenta, sino unas formas, digamos, blandas, sino la seducción, la que es propia de la sociedad de consumidores. En la sociedad, si en una sociedad moderna de productores uno tenía esos pilares, esas instituciones de los cuales agarrarse para construir su propio relato, su propia identidad, en la sociedad de consumidores uno está permanentemente obligado a inventarse un relato individual. Porque como lo constante es el cambio, permanentemente está obligado como a refrendar y a confirmar sus elecciones identitarias, individuales y demás. Eso explica la gran velocidad con la que cambian las modas,
pero también explica, uno podría incluso leer esto a través de eslóganes se dice, publicitarios. ¿Quién quiere ser hoy? En fin, digamos frases, mensajes que están invitando a la gente a construir o a afirmar permanentemente sus elecciones individuales y su identidad y su imagen ante los otros. La cultura de consumo se dice selectiva y estratificada. No todos somos iguales ante el consumo. Es decir, no todos, hay también niveles, hay también estratos en la sociedad de consumidores. Hay unos consumidores más aptos que otros, todos lo sabemos. La sociedad de consumo hablaba de masa, ya lo dije, la sociedad de consumidores de individuos. Y la sociedad de consumo establece además, o de consumidores mejor, establece un sistema de premios y de castigos. Los puntos, las millas, es una manera de la sociedad de consumidores de recompensar a los buenos consumidores, y también hay un sistema, entre comillas, de castigos para los consumidores no aptos, para los consumidores o que no consumen suficiente, o que no consumen ciertas cosas, o que no consumen suficientemente rápido, ¿sí? Entonces establece también un sistema de premios y de castigos. Y finalmente, toda la discusión del siglo XIX sobre estos temas estaba concentrada en los medios de producción. Hoy más bien se trata de conocer los medios, los espacios, los lugares de consumo, cómo están estructurados, cómo están configurados los lugares donde se consume. Y pues ustedes saben mucho mejor que yo, pues todas las estrategias que están concebidas para entender esos lugares, esas experiencias de usuario, de consumo, en fin, porque eso se volvió casi más importante que esa discusión decimonónica del siglo XIX sobre los medios de consumo. Lo importante es conocer hoy en día los medios, y yo agregaría espacios, lugares, experiencias, formas, prácticas de consumo. Para resumir y terminar, el vacío que dejan esas instituciones que ya no son tan sólidas, que hacen aguas, que se vuelven líquidas, es tomado muchas veces por las marcas. Ya la gente probablemente no se siente tan identificada con un color que representaría un partido, pero sí es muy importante tener tal o cual marca. Es decir, eso que daba identidad de una manera tan clara y tan sólida hace un siglo, ha sido reemplazada. Y como consideración final, las contiendas políticas, ahora estamos en una, es decir, es tan poderoso esto, o piensen ustedes en una frase que se dice rápido, pero que tiene mucho habría que hacer eso como personal branding, el hecho de marca, habla mucho de que ya esas instituciones no son suficientes para fundar nuestras identidades, sino que la identidad es más bien pensada como una marca. Y la notación política a la que iba. Las campañas políticas ni a la racionalidad, sino a las emociones. Ya no responden en el fondo a una lucha de argumentos, sino a una cosa muy parecida a una competencia entre marcas. O sea, también uno podría ver que incluso en las dinámicas traídas del mundo del consumo, del mercado, que empiezan a imperar y empiezan a decidir inclusive, digamos, los rumbos políticos, las preferencias, las tendencias que toman esas contiendas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. La idea
como les digo, probablemente no desde hoy, pero sí me gustaría que en adelante esto tomara como ese formato más de conversación, que me parece importante, y sobre todo nutrir esto con ejemplos, con experiencias de cada uno, y con, no sé, reacciones, inclusive que no tengan que ver directamente pues, con el trabajo que hacemos acá. Mi intención es dar elementos, dar como pistas para pensar cosas y, no sé, como a un boxeador en el ring no le sirve, un boxeador en un ring no trota, pero le sirve haber trotado para estar ahí. Lo mismo pasa con estas cosas. De pronto en una cita concreta con un cliente, pues no, pero tener este background, como se dice, puede ser útil al momento de tomar ciertas decisiones. Bueno, les agradezco mucho, ¿sí?